Okay, hello everybody. Be welcome. Thank you for coming. Thank you for joining to your class for today. We have to begin in the class as always, reading the versicle. Well, for this week, we have Matthew 6:9 is the versicle. And the value that we are going to learn is about to Halloween, or maybe Halloween. We have two pronunciations for this word, but we are going to use the most frequent for it, that is Halloween. Well, Matthew 6:9 say to us, this then is how you should pray. Our Father in heaven, hallowed be your name. One more time, this is then is how you should pray. Our Father in heaven, hallowed be your name. Well, this is a new international version and the value for this week is hallowed. Bienvenidos, gracias a todos por conectarse. Estamos iniciando, ¿verdad? Una clase más de idioma inglés nivel básico con el versículo de esta semana. Y para el día de ahora quiero llevarlos a lo que es la página web de Bible Hub. Bible Hub es una web page, es un website donde hay diversas traducciones de la Biblia a diferentes idiomas y diferentes versiones, ¿verdad? Uno puede escoger a granel, digamos, a dónde quiere llegar en esta plataforma. En mi caso, acá yo tengo pues la plataforma en inglés ahorita cargada, aunque está la versión en Spanish y en otros idiomas. Es muy intuitiva de utilizar, no es nada difícil, ¿verdad? En la primera parte aquí podemos ver los diferentes books of the Bible, los diferentes libros de la Biblia. Luego usted puede seleccionar, después de haber escogido el libro, puede seleccionar el chapter y después de haber seleccionado el chapter se le despliegan los diferentes versículos. En este caso, nosotros estamos en Matthew chapter 6 and the verse is going to be number 9. ¿Verdad? Y vamos a estar revisando el versículo número 9. Para el día de hoy quiero que apliquemos esto del versículo a lo que hemos estado hablando, perdón, se me salió, a lo que hemos estado hablando respecto de las metodologías a emplear. Recordarán que el día de ayer decíamos la última metodología que íbamos a estar utilizando o de la que estuvimos hablando era en cuanto a la translation y la interpretation, es decir, traducción e interpretación. Y decíamos, bueno, parecieran dos cosas parecidas, tienen cierta relación, pero también decíamos, mire, hay diferencias entre ambas. No es lo mismo traducir un texto que interpretar un texto. En este caso vamos a aplicar eso que estuvimos hablando y vamos a diferenciar entre, aunque a estas se les suelen llamar traducciones, se darán cuenta que en algunos casos se habla de versiones, version. O sea, algunas dicen translation y otras dicen versions. Cuando utilizan el vocablo version, creo que los traductores nos quieren dar esa idea de que esto es algo que nosotros hemos preparado para que se entienda mejor en inglés. Debemos tomar en cuenta que Matthew, por ejemplo, si nos centramos en Mateo, el libro de Matthew originalmente se dice que fue escrito en hebreo arameo. Pero que el libro que Mateo compuso, que él escribió, el original estaba, estaba escrito en hebreo arameo. Pero ese libro, con el correr de los tiempos, parece haberse perdido. Y lo que quedaron fueron copias del libro original traducidas al griego, al greek, pero en ese caso el llamado griego koiné, que es un griego antiguo. Entonces, si nosotros quisiésemos leer la Biblia o ese evangelio en su idioma original, tendríamos que saber griego antiguo. Igual, si quisiéramos leer un libro del Antiguo Testamento, tendríamos que saber hebreo, que es lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Entonces, eso sería un big problem, porque tendríamos que aprender lenguas que se conocen como lenguas muertas, que son lenguas que ya no se hablan en la actualidad. Ahí es donde viene la situación de que esas personas que nos traducen a los diferentes idiomas, sea el inglés, el español o el que sea, un texto como la Biblia, ellos más que una simple traducción, ellos hacen una interpretación de las palabras en el idioma original. Y es lo que tratan de ajustarnos a situaciones o a contextos que sean más fáciles de entender para nosotros. Para explicarlo mejor, voy a usar una burda referencia.
No sé si ustedes serán fanáticos de las movies, pero hay muchas movies que tocan el tema de arqueología. Podríamos mencionar, por ejemplo, las movies de Indiana Jones o películas como The Mummy, ¿verdad? La momia, donde sale Brendan Fraser, o incluso la más nueva de The Mummy, donde sale Tom Cruise. Siempre ponen a alguien en esas películas que es el que sabe interpretar los jeroglíficos, por lo general de la cultura egipcia, ¿verdad? O de algún tipo de cultura que ya no existe, antigua. Entonces, ese siempre sabe leerlo, pero no le dicen que es un traductor, le dicen que es un intérprete, que interprete lo que está allí escrito y vienen y tratan de decir, y a veces se equivocan, ¿ve? Y a veces en las películas cuando leen las cosas terminan despertando alguna maldición o alguna cosa por el estilo. Casi todas esas películas de arqueología llevan esa misma línea, ¿verdad? Pues precisamente eso es un intérprete, es alguien que trata de explicarnos lo que en palabras que estén en nuestro idioma, la idea o lo que significa una expresión o una frase en el otro idioma. Y ahí es donde se diferencia de la traducción literal, puesto que la traducción literal sería, como el nombre lo indica, ir palabra por palabra y saber qué significa en el otro idioma y tratar de esbozar o hacer una traducción. La interpretación va más allá de eso. Va al punto de agregarle elementos. Por eso ayer les hacía la alusión al chef. Va al punto de agregarle esos condimentos para que quien lee la traducción le sienta más gusto, le sienta más sabor. Bien, vamos a ver eso de Translation and Interpretation aplicado ahorita al versicle de esta semana. La New International Version es la que estamos leyendo, que dice, this then, así es como, is how you should pray. Así es como ustedes deberían de orar. Yeah, should pray, como deben de orar. Y dice, Our Father in heaven, nuestro Padre en el cielo, hallowed be your name, santificado sea tu nombre. Esa es la primera parte. Luego, si vamos a la New Living Translation, esta es como más directa, porque dice, pray like this. O sea, si vemos esta parte, aquí dice, no nos dice con tanta palabrería como la de arriba, de esa manera, así es como ustedes deben de orar. No, pray like this. Oren así, oren como esto. De hecho, like, aquí no se está usando como verbo, no es el verbo like de que me gusta algo. Aquí se está usando como comparativo. Oren como esto. Pray like this. Oren como esto. Y luego dice, Our Father in heaven. Eso es igual al anterior. Bien. Nuestro Padre en el cielo. Our Father in heaven. May your name be kept holy. Ya notaron que esta segunda parte es muy diferente a la anterior. Para comenzar, comienza con may. Luego dice your name, que está al principio y en esta está al final. Luego se utiliza el be kept, que kept viene de keep, pero en pasado, ¿verdad? En ese caso es un pasado para formar lo que vendría siendo un pasado, en este caso no pasado simple, sino que con el be. Y luego dice holy. Dice holy. Holy es sinónimo de hallow. Es santo. Realmente esto es santo. Entonces, si tradujésemos esto así del inglés al español, esta versión nos dice algo como lo siguiente. Pray like this. Oren así. Our Father in heaven, nuestro Padre en el cielo. May your name be kept holy. Que tu nombre, ¿verdad? Que tu nombre se mantenga o sea mantenido santo. Entonces, es muy diferente a Hallowed be your name. ¿Por qué? Porque más que una traducción es una interpretación. Y cabe destacar que la New Living Translation o la nueva traducción viviente, su mismo nombre nos indica. Todas esas, siempre que dicen new, que dicen nueva, es a un inglés muy contemporáneo. Es con expresiones muy actualizadas. Vamos a ver una más, que son las Vivian. Siempre teniendo en cuenta esto, porque hay cambios en estas traducciones o en estas versiones de la Biblia. Bueno, los cambios tienen que ver porque esto vendría siendo más una interpretación que una traducción literal. O sea, no estamos ante una traducción literal del texto, sino que estamos ante alguien
o un grupo de personas que han venido y han puesto, digamos, palabras o han tratado de decir, bueno, para expresar mejor la idea del texto original, vamos a ponerlo de esta manera. Bueno, les recuerdo, les hago énfasis siempre, traten de ponerme sus nombres en la sala de Zoom, porque para ahorrar unos cuantos minutos, las asistencias yo las estoy tomando con capturas de pantalla. Ve, entonces, ahorita yo voy a sacar ya el listado de asistencia y si ahí me aparece alguien que tiene un nombre de un dispositivo, pues yo no voy a saber quién es en la lista, vea, porque aquí en la lista no me aparece alguien que tenga, digamos, Samsung S10, no me aparece aquí. Entonces, traten siempre de modificar sus usuarios, ¿verdad? Porque si no, yo no sé a quién le voy a marcar la asistencia. O mándenme por lo menos un mensaje y me dicen, teacher, mire, en esta computadora o en este usuario, porque no le puedo modificar, ¿verdad? Estoy fulanito de tal o soy yo fulanito de tal. Porque si no, no le pongo la asistencia. Y aunque haya estado aquí, como yo no sé quién es, porque si dice ahí el nombre de usuario, yo no sé quién está ahí al otro lado si usted no me lo informa. Bien. Así que porfa, ahorita estoy tomando captura de pantalla para la asistencia de este día y quien tiene un usuario de ese tipo, porque estoy viendo un usuario así, ¿verdad? Infórmeme de quién se trata, ¿verdad? Para evitar el inconveniente de marcarle como que no asistir. Bueno, entonces, seguimos. Les decía, vamos a ver ahora las Debian Standard y Debian Literal. Debian quizás sea un término que no nos suene mucho a nosotros, pero estos se conocen como los berianos. Los berianos fue un grupo de personas, no podríamos llamarle una denominación, ¿verdad? Pero fue un grupo de personas que conservaron textos y crearon, digamos, esas traducciones al inglés. Está la estándar y está la literal. No hay muchas diferencias entre ellas, pero las diferencias remarcables las encontramos en esta expresión. Si se fijan, la primera, so then this is how you should pray, se parece a la que estamos leyendo, porque esta dice, therefore, asimismo, pray you like this, asimismo, oren de esta manera. Bien, ahí tendríamos. Bueno, gracias, Fares, ya lo identificamos. Thank you so much. Gracias por su mensaje. Entonces, donde hay la diferencia acá es en esto, miren, dice, Our Father in heaven, nuestro Padre en el cielo, decimos. Pero esta dice, Our Father in the heavens. Nótese que está con letra S. Entonces, esto si lo tradujésemos al español, saldría algo como, nuestro Padre en los cielos. No en el cielo, sino en los cielos. In the heavens. Eh, es curioso ver ese tipo de cosas porque aquí nos damos cuenta que posiblemente esos traductores de la Literal Bible estaban tomando el texto original y en el texto original posiblemente no se hable de un cielo, sino que se hable de varios cielos. Y eso está evidenciado en la Biblia porque de acuerdo a la Biblia hay 3 cielos. El sky, que es la atmósfera, es el primer cielo. Luego está el second one o el segundo cielo que vendría siendo, digamos, nuestro sistema solar, ¿verdad? Eso sería el segundo cielo. Y lo que está más allá de nuestro sistema solar, otras galaxias posiblemente, esos son los heavens, son los cielos de los cielos que a veces se suele llamar en la Biblia. El tercer cielo, de hecho hay una, no sé si es dúo, no me acuerdo, pero hay unos cantantes por ahí cristianos que así se llaman tercer cielo. Su nombre viene porque la Biblia hace constar que cuando menos hay 3 cielos. Es lo que encontramos ahí. Entonces, estos traductores han decidido interpretar esa parte como heavens, plural, y no singular. Y luego hay otra cosa interesante, que es hallowed be your name. Esta expresión diríamos, mire, se parece a la anterior, pero tiene una diferencia, y es la capitalized, o la letra mayúscula inicial. Capital letter es letra mayúscula, pero cuando decimos que una cosa es capitalized, capitalized es un adjetivo que significa que lleva una inicial mayúscula. Entonces vean cómo your name lleva inicial mayúscula.
Hay otras Biblias como esta que está acá, pueden ver que no dice your name en mayúscula. ¿Qué es todo esto? Es parte de la interpretación. En algún momento los traductores de estas Biblias, los que crean esas versiones, se reúnen y ellos acuerdan que siempre que aparezca el nombre de Dios, como por ejemplo acá, Father, el Padre Celestial, vaya con la F mayúscula, aunque no es una regla de ortografía la que se está cumpliendo, porque de acuerdo a la ortografía acá, esta tendría que ser una F minúscula y esta una Y minúscula. Eso dice la ortografía, pero aquí es donde en los textos como la Biblia o textos sagrados, siempre que se va a usar el nombre de Dios o se dice God para decir Dios, va con la G, con la inicial G mayúscula, o todo lo que se relaciona a Dios siempre va en mayúsculas. Eso posiblemente los traductores modernos han venido y lo han tomado de lo que vendría siendo una costumbre que tenían los escribas. Los escribanos o los escribas hebreos, por ejemplo, cuando les tocaba hacer copias del Antiguo Testamento, de algún libro del Antiguo Testamento, se sabe que la costumbre que tenían los escribas es que cada vez que iban a escribir el nombre de Dios, podría ser Jehová, aunque Jehová es una adaptación para nosotros. Debemos tomar en cuenta que para los hebreos quizás ya cuando se le agregaron al tetragramatón, es decir, el nombre de Dios, de acuerdo a la escritura, era un nombre impronunciable, eh, que a veces se escribe así o a veces se escribe con esas, claro, son las letras hebreas realmente, pero nosotros las podríamos adaptar así. Entonces luego al tetragramatón se le agregaron se tomaron las vocales de Adonai, que es otro nombre de Dios que aparece en la Biblia, y ahí es donde surge lo que los hebreos le dicen Yahweh, o Yahvé, Yahweh, Yahvé, eh, que para nosotros nos llegó como Jehová. Es una adaptación, ese nombre es una adaptación realmente del origen hebreo. Es igual que en el caso de Jesús. Vean, nosotros tenemos Jesús, Jesús, pero en el original hebreo es Yahshua. Son adaptaciones que se van haciendo de nombres propios. Eso forma parte también de traducción no literal, de traducciones interpretativas. Entonces, en este caso, ¿verdad? Los escribas, cada vez que tenían que escribir el nombre de Dios, porque aparecía en un salmo o se mentaba en alguna parte del texto que estaban haciendo, tenían por costumbre, por reverencia a Dios, por respeto a Dios, botar la pluma que estaban usando y agarrar una pluma nueva y con la pluma nueva escribir el nombre de Dios y todo lo demás seguir usando. Y otra vez, si aparecía el nombre de Dios, botar la pluma y usar una nueva. Modernamente, estos traductores quienes crean esas versiones han mantenido como ese respeto hacia Dios y lo hacen a través de usar esas letras mayúsculas en algunas palabras. Pero notarán que algunos traductores, algunas casas de traducción, lo usan, por ejemplo, en este caso en your. Hay otros que no. Eso ya es interpretación de cada quien. Voy a cerrar con las King James. En las King James tenemos dos versiones. La King James Bible es una Biblia muy antigua. La New King James está actualizada. Aquí hay expresiones como estas que ya no se utilizan actualmente. Entonces, vamos a leer esta que dice, In this manner, therefore, pray. Esta comienza de una manera diferente porque dice, en esta manera es como deben de orar. Eh, In this manner, en esta forma, en esta manera, therefore pray. En esta manera deben de orar. Our Father in heaven, similar a lo que hemos visto, pero esta dice, hallowed your name. Hallowed be your name. Igual a la que hemos leído anteriormente. ¿Dónde está la diferencia? Que aquí lo de santificado está con capital letter, letra mayúscula y también your name. Entonces, todo esto que hemos estado hablando hoy lo estamos relacionando a lo que veíamos ayer de lo que es la translation and interpretation, traducción e interpretación. El ir a ver todas esas versiones de la Biblia son diferentes interpretaciones que se tienen del texto sagrado. Bueno, ahora voy a continuar entonces profundizando un poco más en translation and interpretation, ya que hemos dado ese par de ideas. La traducción literal en algunos casos resulta ser conveniente.
En otros casos quizás no. También así la interpretación excesiva de un texto puede llevarnos a tergiversarlo o a cambiar quizás el significado original. Entonces hay que encontrar como un balance entre ambas cosas, ni quedarnos muy a lo literal, ni quedarnos muy a lo interpretado, porque existe ese riesgo en los extremos. Entonces nosotros vamos a buscar que usted se desarrolle como un traductor-intérprete, es decir, una persona que pueda traducir, pero agregarle esos elementos para que una expresión se comprenda mejor en otro idioma. Yo tuve un problema con un teacher hace tiempo atrás, cuando era student, y es que yo creo que estaba distraído en la clase y por eso el teacher me dijo algo y luego, después de que me lo dijo, me mencionó eso. It's up to you. Así me dijo, hey, mister, it's up to you, me dijo. Y yo me quedé, bueno, le entendí lo que me dijo. Me dijo, it's up to you. Pero comencé a aplicar una traducción literal. Y dije, bueno, me han enseñado que it es la contracción de it is, el verbo to be, que es para un objeto, que es para una cosa, que puede ser eso está o eso va. Eso está, dije. Y luego dice up. Bueno, me han enseñado que up es una preposición para indicar que algo está arriba. Eso está arriba. To, es para decir de. Y you, de ti. Entonces, comencé a ver para arriba que si me iba a caer algo quizás del techo o tenía algo encima aquí. It's up to you. Eso es lo que pensé literalmente. Literalmente, it's up to you. Pareciera que algo está arriba de mí. Bueno, resulta que tiempo después salí de mi ignorancia. Y no porque le haya preguntado al teacher, sino que me di cuenta que era una expresión que se suele utilizar en el inglés para decirle a alguien depende de ti. O sea, esto significa depende de ti. Es una expresión. Entonces, le dicen a usted, hey, do you want to learn English? You have to practice. It's up to you. Esto depende de usted. O sea, si esto va a salir adelante, it's up to you. Depende de ti. Eso es una interpretación de una expresión proveniente del inglés. Voy a poner otro ejemplo más para que entendamos por qué razón la interpretación es mejor que una traducción literal cuando se aplica de manera correcta. Hay una expresión en inglés, la voy a poner por acá, y es the best thing since sliced bread. Bien, the best thing since sliced bread. Es una expresión que si lo vemos literalmente eso significa the best, lo mejor o la mejor. Y thing es una cosa, la mejor cosa, the best thing, la mejor cosa. Since es una preposición para decir desde. O sea, algo que ha comenzado desde un determinado tiempo. Entonces, la mejor cosa desde. Y sliced bread se traduce como pan en rebanadas, que nosotros aquí en El Salvador le decimos el pan de caja, o en otros países también le dicen pan de leche. Los mexicanos le dicen mucho el pan de leche. Aquí le decimos pan de caja, pero el término en inglés es slide bread. O sea, slide es rebanada, como una pizza slide, ¿verdad? Es una rebanada de pan. Entonces, slide bread es pan en rebanadas. Si leemos eso, es la mejor cosa desde el pan en rebanadas. Si alguien usa eso en una expresión, en un diálogo, en algo que nos esté diciendo, a nosotros nos va a dejar perdidos. Porque vamos a decir, ¿cómo es eso? Y que están hablando de comida, están hablando de otra cosa. ¿Qué es esto? Bueno, esa es una expresión que se conoce como un idiom. Es una expresión idiomática, es una frase. Es como un dicho o como un refrán popular. El estadounidense o los angloparlantes utilizan esa frase para cuando algo es innovation, cuando algo es nuevo, cuando algo es la novedad, cuando algo acaba de salir, ¿verdad? Y es lo mejor de lo mejor, no existía nada así. Y es como cuando sale un iPhone, ¿verdad? Cuando salió el iPhone que lo inventó Steve Jobs y dijeron, hey, this is the best thing since sliced bread. Es para decir, esto es lo mejor que le pudo ocurrir a la humanidad, es el mejor invento. Todas esas expresiones caben en esa frase.
Ahora, cuando nosotros escuchamos en español la traducción literal de que lo mejor desde el pan en rebanadas, no le llamamos mucho sentido, mucha gracia. Pero si alguien viene y nos dice, mire, hay una expresión en español que significa algo parecido, pero que usa otros elementos, y es decir, que esto es lo mejor que se ha inventado desde la rueda, o es la mejor invención desde que se creó la rueda, ahí tenemos ya más una referencia, porque sí, eso de que es lo mejor desde que se inventó la rueda, sí es parte de nuestro vocabulario o de nuestro hacer. Entonces, tenemos esa situación ahí. Eso es precisamente la translation and interpretation. Traducir e interpretar son dos cosas diferentes. Vamos a apuntarle más a ser traductores intérpretes del idioma que traductores literales. Bueno, cierro esa parte y ahora me voy a enfocar en los minutos que quedan de clase en lo que es el Cultural Language Learning. Nosotros hemos visto que hay muchas pseudoacademias y pseudoescuelas que este punto ni por cerca lo van a mencionar. Y como es esa educación, nos sentimos sumamente orgullosos de poder instruir a nuestros estudiantes no solo en saber o hablar un idioma, sino en contribuir a su conocimiento cultural de language. Si usted está pensando hablar inglés, si está pensando hablar French, si quiere aprender a hablar portugués, si quiere aprender a hablar German, Chinese, Japanese, lo que sea que usted quiera aprender a hablar, el idioma que se enfoque, usted tiene que aprender de la cultura de esos países, porque la cultura tiene una influencia significativa sobre el idioma. Entonces, es de personas muy incautas pretender hablar un idioma sin conocer una pizca del trasfondo cultural del país en donde eso se habla. Si yo quiero aprender American English, tengo que compenetrarme con la cultura norteamericana. Si yo quiero aprender British English, tengo que compenetrarme con la cultura británica. Si se me cruza a mí que yo quiero aprender alemán, italiano, tengo que aprender de las culturas de esos países, porque el acervo cultural me permite a mí conocer mejor por qué el idioma funciona de cierta manera, o por qué se pronuncia, o por qué algunas cosas tienen ciertos significados para estos países o para esas naciones. Entonces, por eso les decía, una pseudoacademia, una pseudoescuela que a usted le pretende enseñar inglés sin enseñarle una pizca del acervo cultural, están cometiendo un grave error, porque yo no dudaré que quizás le enseñen a hablar el idioma, pero culturalmente usted va a ser ignorante de muchas cosas que no debería ser. Voy a resumir esto con unas palabras y solo es un pequeño punto para ver hasta dónde puede llegar la influencia de la cultura. La cultura, recuerden que involucra la convivencia social e incluso la parte religiosa, ¿verdad? De una nación. Ahora, voy a poner aquí unas palabras que para ustedes no van a ser nada desconocidas. Eh, Van a ser palabras que todos sabemos qué significan y las hemos escuchado muchas veces en clases de inglés. Son estas, ¿verdad? Voy a quedarme solo con estas cuatro. Father, brother, sister, and mother. Palabras normales y corrientes. Pues déjeme decirle que si usted estas palabras las pronuncia con el sonido no ¿ya? Porque no es father, no es der, es father, brother, sister, mother. Si usted usa ese sonido al final, usted está más cercano a la pronunciación del US English. O sea que si usted ha tenido un teacher o si siempre ha escuchado o pronunciado estas palabras con la al final, esto es inglés americano. Es una pronunciación de inglés americano como tal, pero ni tanto. Y vamos a explicar por qué. Bien, para auxiliarme, para explicar estas palabras, voy a ir a dictionary.com, ¿verdad? Porque no crean todo lo que yo digo, ¿verdad? Siempre investiguen por ustedes mismos. Eh, en esta escuela creemos en ser autodidactas y una vez uno tiene una guía, uno puede ser autodidacta. Entonces, usen esta plataforma dictionary.com
para aplicar la parte autodidacta en ustedes. Voy a coger una de estas. Vamos a ir a la de mamá, a la de madre. Es indistinto porque todas terminan igual y lo que vamos a hablar ahorita tiene que ver con la terminación de las palabras. Cuando la buscamos, ¿verdad? Nos aparecen varias definiciones. Voy a cambiar al IPA, que es siempre he dicho, en esta página, esto es lo que vamos a usar nosotros más, el International Phonetic Alphabet. Vamos a cambiar y vamos a ver la escritura de esta palabra de acuerdo a sus fonemas. Nos dice que es una palabra de two syllables. La primera sílaba está compuesta, mire, por esto de aquí. O sea, nosotros pensaríamos que esta es una sílaba y esta es otra, porque el español algo así nos ha enseñado. Pero en este caso el inglés nos dice que lo primero es mad, 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 y luego termina el er. Nótese que esto pareciera una E al revés, pero este es un sonido en el inglés que se llama schwa, con el cual vamos a ir trabajando mucho en el nivel básico. Es un sonido como Nótese que la boca está como medio abierta, la lengua no se mueve, solo se como puja hacia afuera. Ese es el sonido schwa. Entonces tenemos mad, mother, 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 mother. Es para decir madre. Bueno, entonces fíjense en esto porque lo que estamos viendo ahorita, esta R es característica del inglés norteamericano, pero es más característico de algo que vamos a conocer, lo voy a agregar por acá, lo vamos a conocer como inglés rótico o rhotic English. Rhotic English, inglés rótico. El término rótico proviene del sonido de la R, rótico. De ahí viene el término rhotic English, inglés rótico. Y es característico del inglés americano. La mayoría de los norteamericanos tienen un acento rótico, se le dice. Si nosotros bajamos acá, dictionary.com le da prioridad al inglés americano. Pero a medida que vamos bajando, vamos a encontrar otras definiciones. Y entre esas otras definiciones, aquí hay otra definición, pero la que me interesa enseñarles es la definición británica. Entonces, llegamos a esta que nos dice British Dictionary. Esta es una definición británica. Entonces, de acuerdo a la definición británica, esto no se divide ni siquiera en dos sílabas. Es una sola sílaba y la R no suena. Eso se conoce a nivel del inglés como inglés no rótico. Es el término. Inglés no rótico. En inglés se dice non-rhotic English o inglés no rótico, ¿verdad? Eso significaría inglés no rótico. ¿Qué es eso de rótico y no rótico? Tiene que ver con el sonido de la R al final de las palabras. Es decir, las palabras que terminan con vocal y R al final, los británicos en su mayoría acostumbran a no pronunciar la R. Por ejemplo, si nosotros hemos escuchado toda la vida father con father, eso es más inglés rótico. El inglés no rótico lo diría como father, father. El inglés no rótico no diría brother, sino brother. El inglés no rótico no dice sister, sino que dice sister. El inglés no rótico no dice mother, sino que dice mother, mother, my father, my brother, my sister. Es Solo suena el schwa al final. Bien, ¿de dónde viene esto de inglés rótico o no rótico? De la parte cultural. En Inglaterra, en Reino Unido, donde está la corona inglesa, se dio un fenómeno hace bastante tiempo atrás en donde a los reyes, a la sangre azul, a la clase alta, ¿verdad? De ese país, se les metió la idea de que querían diferenciar y hablar, digámoslo así, un inglés de caché o tener un acento propio que los distinguiera que ellos eran de la clase superior o de la clase alta. Entonces comenzaron a cambiar, comenzaron a darles clases privadas a todas esas generaciones, ¿verdad? Y diciendo, miren, la R no la vamos a pronunciar al final de las palabras. Y eso nos va a distinguir del resto del pueblo. En otras palabras,
este uso del schwa, del schwa al final sin la R, era casi algo marginal. Era como decir, bueno, los marginales, el populacho, que usen la R de al final, pero los refinados no la vamos a utilizar. Claro, así fue como comenzó todo. Cuando se descubre América, la mayoría de personas que migraron de Inglaterra hacia Estados Unidos no eran ricos. O sea, sí habían ricos, pero eran muy pocos. La mayoría de gente que se vino para acá eran pobres. Entonces, eran de estas zonas marginales en donde hablaban el inglés rótico. Por eso es que en Estados Unidos la mayoría pronuncian la R al final de estos. Los londinenses, los que viven en Londres, están muy acostumbrados a no usar el sonido de la R, puesto que Londres es la capital, es donde se encuentra el Palacio de Buckingham. Y los reyes que Inglaterra tuvo, a su corte, a sus cortesanos, es decir, a todos los que trabajaban para ellos, porque de hecho al inglés norótico también se le conoce como el inglés de la corte del rey, los entrenaban para que hablasen así también, como eran los sirvientes, ¿verdad? No querían que los sirvientes hablasen como el resto del mundo, querían que hablaran igual que ellos, porque le podían pegar a los hijos el hablado de los demás, ¿ve? Entonces tenían que cambiar incluso su forma de hablar. ¿Qué es eso? Esto es cultura. Eso es conocer un poco del trasfondo cultural para saber por qué en ciertas zonas se usa una pronunciación y otras no. Así hay muchas otras cosas más que podemos ir hablando. Esto les decía, era un pequeño botón para tener una idea, una muestra de todo lo que representa el Cultural Language Learning o el aprendizaje cultural. Hay otros rasgos, por ejemplo, que normalmente se dice que el inglés norteamericano se habla como más rápido que el inglés británico. Eso tiene que ver también un poco con la cultural language, tiene que ver con el lenguaje influenciado por las costumbres, influenciado por las culturas que se tienen. Ahora me entenderán mejor porque les dije al principio. Tratar de aprender un idioma ignorando el acervo cultural de ese idioma es un grave error. Es un grave error porque entonces yo voy a ser alguien que conoce del idioma, pero que ignora las fuentes del mismo o que ignora y no sabe de dónde proceden estas cosas. Lo que vimos del término hallowed, hoy que hablamos de Halloween, hoy entendemos mejor por qué se llama así la fiesta y por qué ese nombre, y ya no lo vamos a ver igual como lo solíamos ver antes, ya que sabemos que incluso es una palabra que se encuentra en la Biblia. Pero bien, time is over, se nos terminó el tiempo, that's going to be all. Thank you for coming, thank you for staying with me. Nos veríamos el Thursday, el día jueves. Goodbye, take care. Bye, Goodbye. teacher. Bye, teacher. Thank you. Goodbye, teacher. Goodbye, thank you everybody.